Push me out to sea, baby. There's nothing left for you to do. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como ya sabéis, la semana pasada empezamos a hacer limpieza de primavera, pero eso sí, poco a poco. Ya sabéis que la primavera es la época ideal para hacer una puesta a punto de la casa. Y esta pide sol, aire, ligereza y una limpieza profunda y fresca. Así que vamos a renovar nuestro hogar para la primavera. Pero eso sí, antes que nada, no vamos a descuidar el hacer las tareas de todos los días, que ya sabéis que yo tengo en mi guía semanal. Y una de ellas es poner una lavadora, sacar el lavavajillas, hacer la cama, en fin, todo lo que en un día ordinario solemos hacer. Así que vamos a ponernos al día. I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. I know I'll meet you down the line. You ask why I wasted my time, and I'll say I didn't know better. But the truth is I was weak and scared, afraid of the blame. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace to fool myself. I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. I still dream about you every night. Y como os decía al principio del vídeo, pues eso, la primavera es el momento perfecto para refrescar y renovar el hogar. Así que como la semana pasada ya empezamos a limpiar una parte del salón, pues hoy quiero terminarla. Como ya os he comentado en otros vídeos, la limpieza de primavera puede parecer una tarea monumental, pero recordad que podéis tomar las cosas con calma y avanzar paso a paso. Con lo cual, lo primero que yo te aconsejo es que establezcas un plan. Y una vez tengas este plan, pues nada, coges todo lo que necesites y te pones manos a la obra. Porque esto te va a ayudar a mantenerte enfocado y evitar sentirte abrumado por todo lo que tienes que hacer. A mí ya sabéis, y es un consejo que yo os doy, a mí me gusta empezar a limpiar de arriba hacia abajo. Y también os diría que aprovechéis para repasar aquellas zonas que normalmente se olvidan, como las partes traseras de los muebles, los zócalos, las esquinas, en fin. Y yo primero de todo lo que hago es quitar las cortinas y ponerlas a lavar. Aunque ya he puesto una lavadora, esperaré a que termine para lavarlas, porque como no tengo prisa. Y lo siguiente que voy a hacer es limpiar la ventana. Bueno, la ventana que me queda, porque la semana pasada ya visteis que limpié las otras dos de la otra parte. Las ventanas
te van a quedar como nuevas si usas una mezcla de agua jabonosa y vinagre. Ya habéis visto que yo ya me he preparado mi batea con el agua calentita, jabón lavavajillas y un chorreón de vinagre y se quedan estupendas. Luego repasáis con un poquito de limpiacristales del preparado que yo hago, que os voy a dejar el vídeo por aquí por si todavía no lo tenéis y veréis qué maravilla. Y las mosquiteras no las voy a limpiar hoy porque queremos hacer un poco más adelante una limpieza de la fachada con la Power Wash y entonces lo haré a la vez. But you pretended that you didn't see. But I saw you look over at me. But that's okay, 'cause it's just a dream, right? Yo cuando hago zafarrancho, como así le llamo yo, pues retiro todos los muebles, todas las decoraciones, todos los objetos del salón, porque eso me va a dar una visión más clara del espacio y me va a permitir empezar desde cero. Y así una vez que el espacio esté despejado, pues aprovecho ya para limpiar a fondo todas las superficies, desde las paredes hasta el suelo. Esto, vamos, me aseguro que estoy empezando con un lienzo completamente limpio. To move back in again, but it's been a while and I think I need to clean my room. The space you left inside me too. I'll get your clothes out the drawers and floor, get your love out the door before I show this place to someone new. I think I need to clean my room. Wash the windows and the paint, get the dust off my chest. Found the letters that I gave you, you didn't take when you left. Oh, you left all. Y algo súper importante es limpiar las rejillas de retorno de la calefacción. Es una tarea súper importante para mantener el ambiente interior saludable y eficiente. Y para la limpieza de las paredes y para llegar a todos los rincones, lo mejor es usar una mopa. Llena un cubo o una palangana con agua tibia y añade un poco de detergente suave o un limpiador multiusos también y sumerge la mopa en la solución de la limpieza que has preparado y asegúrate de que esté bien humedecida, pero no goteando. Es importante no empapar la mopa para evitar que el agua gotee por las paredes. Si esto lo haces frecuentemente, no tiene por qué ensuciarse mucho porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, nosotros no fumamos ni nada, con lo cual las paredes lo único que tienen es, pues, polvo. And just maybe I'll go out next weekend and I'll let someone new in. I'll be glad I said. Y como os decía, pues es importante mover los muebles para poder aspirar y luego ya fregar esa zona. A mí me gusta hacerlo con esta máquina que aspira y friega a la vez y se queda, bueno, pues perfecto porque no moja mucho el suelo. Ya sabéis que yo tengo tarima y la verdad es que se queda espectacular. This place to someone. Think I need to clean my room. Y ahora sí vamos a retirar todas las decoraciones y objetos del salón porque esto pues nos va a dar una visión clara del espacio y nos va a permitir empezar desde cero y limpiarlo todo muchísimo mejor. Así que esta pared pues también empezaremos a limpiar desde arriba hacia abajo. Where are you now? Misunderstood.
Yo la pantalla de la televisión la limpio con el limpiacristales porque como lleva alcohol se queda espectacular. Eso sí, siempre poniendo el producto en la bayeta. Y luego pues lo que es la chimenea con la bayeta de microfibra bien escurrida en la solución que he preparado antes con agua tibia, un poquito de lavavajillas y vinagre. Down is up, we've been at the top. We're finally home. Let me lend you a hand. Let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. What a release to find one's peace. What a landscape to never be less. Now, years have passed and restless legs have Y ahora le toca el turno a los sofás. Limpiarlos regularmente es súper importante para mantenerlos en buenas condiciones y prolongar su vida útil. Yo como hace poco que lavé todas las fundas, pues esta vez lo único que voy a hacer es aspirarlo bien y bueno, pues si tiene alguna manchita puede eliminar con algún limpiador específico o con la maquinita que la semana pasada os enseñé, que va fenomenal. Así que si tu opción es aspirar el sofá, no te olvides de los bajos, del respaldo y de los asientos. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control, out of control. Oh baby, I love the rush. It overflows. It's out of control, out of control. I'm in love. I'm in love. Yeah. Para mantener el sofá limpio y fresco es súper importante realizar limpiezas regulares, aspirar el sofá una vez a la semana al menos y tratar las manchas tan pronto como aparezcan para evitar que se fijen. Siguiendo estos pasos podrás mantener tu sofá limpio y en buenas condiciones durante mucho tiempo. También te aconsejo que consultes las instrucciones del fabricante antes de aplicar cualquier método de limpieza para asegurarte de no dañar la tapicería. It fills me up. It's out of control, but baby I love the rush. It overflows. It's out of control. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control, baby I love the Y ahora voy a hacer un pequeño descanso, como ya os puse por Instagram, que si no me seguís por esa cuenta os animo a que lo hagáis. Pues bueno, mi hija en categoría sub-23 ha sido este año otra vez campeona de España y nos ha traído desde La Roda estos miguelitos que vamos, que están deliciosos, no, lo siguiente. Así que un saludo a toda la gente de la provincia de Albacete, porque menudos miguelitos se han marcado, que la verdad es que, bueno, pues esto es un pecado, pero bueno, hay que pecar, porque están buenísimos.
una vez ya tenemos las ventanas limpias, las cortinas, el sofá, las paredes, todo, pues le toca el turno a la alfombra. Las alfombras en la casa, si tenéis una manera ecológica de mantenerlas limpias es, utilizar o alguna máquina como la que yo tengo y en su caso yo le he puesto un poquito de lavavajillas y vinagre. Esta máquina es súper efectiva para eliminar la suciedad y los olores. Y lo que me gusta es que al aspirar el agua, pues se va secando a la vez. Y la solución con agua y vinagre, pues actúa como desinfectante natural y elimina las manchas. Si no tenéis esta máquina, pues podéis espolvorear bicarbonato de sodio sobre la alfombra y dejarla un par de horas porque el bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar los olores y a absorber la humedad, dejando la alfombra fresca y limpia. Y luego ya pues aspirarlo con vuestra aspiradora habitual. Y aparte de todo esto, pues una de las formas más efectivas de mantener las alfombras limpias es aspirarlas regularmente porque esto ayuda a eliminar el polvo y la suciedad y los alérgenos que se acumulan en las fibras de la alfombra. Y lo más ideal de todo es no entrar con los zapatos de la calle a la casa. Mirad el agua de mi alfombra cómo está saliendo y nosotros nunca entramos con zapatos de la calle a la casa. Imaginaros si entrásemos. Devotion laid out on your chest. Student of abandon, with you I'm blessed. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision or tether. All at once I can see it put back together. You could call Y ahora pues mirad, se ha puesto a llover, menuda tormenta, se ha liado en un momento y yo pues como mi hija la mayor está en casa, voy a hacer una paellita. Ha sido algo improvisado, no tenía el arreglo, pero bueno, como siempre tenemos algo de pollo congelado y algunas verduras, pues nada, voy a hacer una paellita solamente de pollo y verdura, algo súper improvisado, pero que estaba riquísima. Os voy a dejar por aquí un vídeo de cómo hacer la paella valenciana por si tenéis la curiosidad de hacerla vosotros. Ya sabéis que la paella valenciana es típica de mi querida terreta de Valencia y bueno, pues aquí no tengo los ingredientes como los tengo en Valencia, pero la verdad es que el sabor buenísimo. Así que vamos a hincarle el diente y lo mejor de todo es poder saborearla en familia. Y eso sí, comiendo en la paella. Y ahora sí, después de comer, pues ya voy a poner todo en el sitio y voy a empezar a hacer lo que más me gusta, que es la decoración. easy come and easy go. You're an unfading star. Gentle love, kind that lifts you up
Las cortinas, a mí me encanta colgarlas terminadas de salir de la lavadora porque así pues dejan ese olorcito al jabón en toda la estancia. No, it's more than that. It's like we've always known, but said it's Voy a repasar también el suelo de esta zona para ya ir colocando todos los muebles y toda la decoración. always dreamed. True harmony, unmistakable, unmistakable. Through each night we'll Y si tenéis algún rincón de la casa en el que no sabéis qué poner, pues poner una planta, porque decorar un rincón con plantas es una forma maravillosa de añadir vida, color y frescura a cualquier espacio de tu hogar. home, will I still be right where you are? I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone. A las pantallas de las lámparas me gusta pasarle el rolón este porque así se quedan espectaculares. Always dreamed true harmony, unmistakable, I still dream about you every night. Guess I'm wondering if you're alright. I wish I did. En uno de mis posts de la semana pasada de Instagram os hablaba de la decoración Grand Millennial, que bueno, pues yo creo que es la decoración que va muchísimo conmigo. Es un estilo que inspira en la estética y la nostalgia de las casas de nuestras abuelas. Y la verdad es que ahora se está reinventando con un enfoque fresco y actualizado. Es un estilo que combina elementos tradicionales y clásicos con toques modernos y contemporáneos. A mí desde luego me fascina este estilo porque bueno, pues desde los estampados florales hasta los muebles antiguos o vintage, como lo queráis llamar, texturas y capas. La verdad es que la decoración Grand Millennial se caracteriza por el uso de texturas y capas para añadir interés visual y calidez al espacio. Pues eso, mantitas de punto, cojines de terciopelo, alfombras tejidas a mano, en fin, pues eso, todo lo que es crear una sensación acogedora y confortable. Y luego sobre todo pues los colores así más pastel. A mí me encanta el azul, pero bueno, también cabe el verde, el rosa y los elementos decorativos inspirados en la cultura china. Me encantan, sobre todo la porcelana china. Y lo que más me gusta es que, bueno, pues aparte de decorar con estilo, es la practicidad que se le dan a las cosas. Nosotros, esto es un área de muchísimo tráfico porque aquí es donde estamos todos los días y he tratado de decorarlo para que sea un ambiente elegante y funcional a la vez. Así que yo soy de la opinión de que la elegancia y la funcionalidad no están reñidas. De hecho, pueden complementarse perfectamente para crear espacios bellísimos, hermosos y prácticos. I tried to catch you at the airport, to flag you down at the liquor store. Wrote SOS on the ocean shore for you. But you pretended that you didn't see. But I saw you look over at me. But that's okay, 'cause it's just a dream, right? In a dream,
wanna come on to Y ahora sí, os dejo con unas imágenes de cómo ha quedado todo. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Oh, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? I'm thinking maybe I'll take you out so we can get a little closer now. Let's hear what's on your mind. 'Cause all this time I've been wondering, are you feeling what I'm feeling? Or should I just let this slide? Yeah, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? What if I told you you took my breath away? Y ya después de un largo día de trabajo, pues para cenar sencillamente voy a hacer una tortilla de patata, tortilla española, típica cena de una casa española y nada, y una ensalada. Así que os dejo con estas imágenes de la tortilla de patata, que yo hoy le voy a poner un poquito de cebolla, que ahí está el dilema, con o sin cebolla. A mí me gusta de las dos maneras. Pero bueno, yo sé que hay gente que dicen que es sin cebolla. Pero lo importante es hacerlo como a ti te guste. Hard horse with his head down, devoted to a way of being, but he broke wide open, like a bird's beak, with a divine potion made of love and pain. He was really living, yeah, man, all the way, with a deep emotion made of love and pain. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos, como siempre os digo, que os haya entretenido. Y referente a la reflexión de hoy, en conclusión, deciros que la limpieza de primavera del salón puede ser una experiencia gratificante y revitalizante cuando se aborda sin agobios. Al seguir un plan estructurado y tomar las cosas con calma, es posible transformar el espacio sin sentirte abrumado. Ya sabéis que algunas de las claves para la limpieza de primavera sin agobios incluyen dividir las tareas en etapas que sean manejables, tomaros descansos cuando sea necesario y pedir ayuda si es posible. Además, mantener una actitud positiva y celebrar los logros a medida que se cumplen las tareas, pues puede hacer que el proceso sea más agradable. Así que al final el objetivo es crear un salón limpio, fresco y renovado para disfrutar durante la temporada de primavera y más allá. Así que corazones,
Desde aquí os mando un besazo enorme a todos, daros mil gracias por estar ahí un día más, un vídeo más, por haber visto hasta el final este vídeo y que como siempre os digo corazones que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Couldn't make it off the